I hope you'll forgive me if I'm a little frustrated that some of us are choosing to ignore Donald Trump's gross incompetence while asking Kamala to dazzle us at every turn. I hope that you'll forgive me if I'm a little angry that we are indifferent to his erratic behavior, his obvious mental decline, his history as a convicted... Report on November 5th, you know what's nasty to me? Michelle Obama. Ooh. I always tried to be so nice and respectful. Oh, she opened up a little bit of a box. She opened up a little bit of something. Oh, she was nasty. Ooh. En la cúspide de la atención pública, una figura se mantenía imponente, siempre rodeada de controversias y titulares: Donald Trump. Con una carrera política marcada por altibajos y una vida personal que siempre fue objeto de discusión, la figura de Trump parecía haberlo vivido todo. Pero había algo que estaba por desatarse, algo que cambiaría para siempre el curso de los eventos. El escenario estaba listo y el telón comenzó a elevarse lentamente. Nadie esperaba lo que estaba por ocurrir, ni siquiera aquellos más cercanos a Trump, la figura que había dominado las noticias durante años, que había sabido cómo mantenerse en la cima de los titulares, ahora se encontraba en el centro de una nueva tormenta, una que venía de una fuente inesperada: Michelle Obama. La ex primera dama, conocida por su elegancia, su inteligencia y su capacidad para abordar los temas más delicados con una franqueza desconcertante, había decidido dar un paso al frente y revelar una verdad que sacudiría las bases de todo lo que Trump había intentado construir. Taking away our freedom to control our bodies, the freedom to become a mother through IVF like I did, those things are not going to improve the health outcomes of our wives, mothers, and daughters. Shutting down the Department of Education, banning our books, none of that will prepare our kids for the future. Demonizing our children for being who they are and loving who they love, look, that doesn't make anybody's life better. Instead, it only makes us small. And let me tell you this, going small is never the answer. Going small is the opposite of what we teach our kids. Going small is petty, it's unhealthy, and quite frankly, it's unpresidential. These last 8 years, in his first term alone, Barack had to rescue our economy from the worst crisis since the Great Depression. He had to make the call to take out Osama bin Laden, respond to devastating natural disasters like Hurricane Sandy, and so much more. So when it comes to the qualifications we should demand in a president, to start with, we need someone who'll take the jobs. A medida que Michelle Obama comenzaba a compartir sus pensamientos y su perspectiva, una silenciosa alarma comenzó a sonar en las oficinas, en los hogares y en los pasillos de la política. Su exposición no solo tocaba las fibras más sensibles de la vida personal de Trump, sino que desenterraba secretos que muchos preferirían que permanecieran enterrados. ¿Cómo reaccionaría alguien que había sido conocido por su defensa inquebrantable de su propia imagen? ¿Cómo manejaría Trump el hecho de que una figura tan relevante en la escena política decidiera revelar una verdad tan explosiva sobre su vida personal? La pregunta que todos se hacían era si, después de tantos años de mantener el control de su narrativa, Trump finalmente estaría perdiendo la batalla más importante de todas, la batalla por la percepción pública. Mientras las noticias se multiplicaban y los comentarios aumentaban, Trump se encontraba en el centro de una presión que solo unos pocos entienden. I'm sick of all the chaos and the nastiness of our politics. It's exhausting, and frankly, it's depressing. So I understand wanting to shut it all out. Había logrado resistir tormentas políticas, ataques mediáticos e incluso escándalos personales,
Pero ahora el nivel de exposición parecía alcanzar una nueva dimensión. Su matrimonio, una de las áreas más protegidas de su vida privada, se encontraba en el ojo del huracán. Michelle Obama, sin dudarlo, había dado un golpe directo, uno que podría sacudir hasta las bases más profundas de su legado. Los ojos de la nación y del mundo estaban fijos en cada movimiento de Trump. La furia con la que podría responder a semejante revelación se estaba convirtiendo en el tema de conversación de todos. Trump no era un hombre que se quedara callado ante los ataques. Remember when I met with Obama, his wife was very nasty to me the other day. That was not nice. She was very nasty. She said nasty things. I was always very respectful of her, but she got up there, which shows you how nervous they are about what's happening. But she was nasty 2 days ago. She got up and said some bad things she shouldn't have said. They were wrong too. Cada vez que se sentía acorralado, la lucha por su imagen se volvía más feroz. Sin embargo, esta vez había algo más en juego. Esta vez se trataba de su vida personal, de su matrimonio y de los secretos que, hasta ese momento, él había logrado mantener fuera del radar. La pregunta no era si Trump explotaría ante la revelación de Michelle Obama, sino cuándo y cómo lo haría. Mientras tanto, los medios de comunicación se inundaban con especulaciones, teorías y reacciones, mientras los seguidores de Trump y sus opositores se alineaban en una polarización cada vez más profunda. A lo lejos, la figura de Trump seguía siendo un enigma para muchos. ¿Sería capaz de manejar este nuevo ataque? ¿Podría volver a salir de la tormenta como tantas veces antes? Las cartas ya estaban sobre la mesa y todos esperaban, en silencio, la respuesta de un hombre que había hecho del control de la narrativa su mejor jugada. Pero esta vez, el tablero de ajedrez estaba más complicado que nunca. Nadie podía predecir lo que estaba por suceder, pero todos sabían que una gran tormenta estaba a punto de desatarse. Los rumores corrían como un fuego incontrolable por los pasillos del poder, y en el epicentro de todo se encontraba una figura cuya presencia en los medios era imparable: Donald Trump. Durante años, Trump había sido una de las figuras más polarizantes de la política mundial. Había logrado mantener su nombre en la cima, surfeando sobre las olas de controversia, utilizando su habilidad para mantenerse siempre en el centro del debate. Nadie, ni sus más férreos enemigos, podía negar que su capacidad para mantenerse en el ojo del huracán era extraordinaria. Sin embargo, lo que no sabían es que esta vez la tormenta sería diferente. Esta vez no estaba preparado para lo que venía. Había algo en el aire que presagiaba que los cimientos de su mundo personal, el que tanto había cuidado de mantener alejado de las cámaras, estaban por desmoronarse. Durante todo este tiempo, Trump había logrado proteger su vida privada, especialmente su matrimonio, un tema que siempre había sido tabú en su narrativa pública. Su imagen de hombre de familia se había construido con tanto cuidado que parecía invulnerable a los ataques externos. Pero lo que sucedió a continuación no fue solo un golpe bajo, fue una revelación que cambiaría las reglas del juego. Comentario del narrador. Lo que muchos no sabían era que detrás de las puertas de los estudios, de los salones de reuniones y de las conferencias de prensa, había una historia más profunda. Trump había construido una muralla de impenetrable silencio alrededor de su vida personal, pero todo eso cambió cuando una figura que pocos habrían esperado decidió hablar. Michelle Obama, la ex primera dama, conocida por su elocuencia y su templanza, no solo había sido una adversaria política de Trump, sino que había mantenido una postura firme, incluso cuando las críticas más feroces caían sobre ella y su familia. Pero esa tarde, algo cambió. Michelle, en un giro inesperado, rompió el silencio y decidió sacar a la luz una verdad que había estado guardada en las sombras durante años. Su declaración, nada menos que sobre el matrimonio de Trump, causó una ola de reacciones en todos los rincones del país. Comentario del narrador: Michelle Obama no era una persona que hiciera este tipo de revelaciones a la ligera. Sabía lo que implicaba mover el tablero de ajedrez político de esa manera, pero algo la llevó a dar un paso al frente, a poner sobre la mesa lo que muchos callaban. ¿Por qué ahora? ¿Qué la impulsó a exponer una parte tan delicada de la vida de Trump? Las respuestas no eran inmediatas, pero la noticia se esparció como pólvora.
Los medios, siempre al acecho, estaban listos para convertir cada palabra en una bomba informativa, y no podían esperar a ver la reacción del propio Trump. La revelación no solo sacudió las redes sociales y los titulares, sino que también dejó a sus seguidores y detractores por igual preguntándose qué haría el magnate inmobiliario ahora. Trump, quien había hecho de la lucha política un arte, se encontraba frente a un desafío de proporciones inesperadas. Su vida personal, esa parte cuidadosamente protegida, ahora era un campo de batalla. Los expertos en comunicación política comenzaron a hacer especulaciones. ¿Sería capaz de defenderse como lo había hecho tantas veces antes? ¿O esta sería la vez que finalmente perdería el control de su narrativa? Comentario del narrador. La respuesta de Trump nunca tardó en llegar, y todos sabían que sería explosiva. No era un hombre que aceptara humillaciones sin hacer un esfuerzo por devolver el golpe, especialmente cuando se trataba de su imagen. El problema era que esta vez el ataque venía de alguien que no solo tenía el poder de la palabra, sino también la capacidad de tocar fibras sensibles que ni Trump ni sus aliados habían anticipado. Mientras los analistas y comentaristas se sumían en horas de debates, Trump seguía en su torre de marfil, pero el eco de las palabras de Michelle Obama resonaba por todo el país. Aquel golpe no solo afectaba su imagen pública, sino que ponía en duda la integridad misma de su vida personal. La narrativa que había construido a lo largo de los años, la que lo había elevado como un hombre de familia fuerte y exitoso, comenzaba a desmoronarse lentamente. Comentario del narrador. Es interesante pensar cómo, en este mundo saturado de información y especulación, una sola revelación puede cambiar el curso de la historia. La política no es solo sobre leyes y reformas, también es sobre los hilos invisibles que unen la imagen pública con la realidad personal. Y ahora, esos hilos estaban siendo desgarrados ante los ojos de todos. La tensión era palpable. Los seguidores de Trump esperaban su reacción, mientras que sus opositores, aquellos que habían sido testigos de sus desmesuradas reacciones ante crisis anteriores, se frotaban las manos, anticipando su próximo movimiento. Sin embargo, algo parecía distinto esta vez. El ataque que se había lanzado contra su vida personal no solo afectaba su orgullo, tocaba su vulnerabilidad de una manera que pocos esperaban. Comentario del narrador. Mientras las horas pasaban y los medios no dejaban de inundar las pantallas con comentarios y análisis, Trump tenía que enfrentar la dura realidad de que esta batalla, al igual que todas las demás, no iba a ser fácil de ganar. Y lo que era aún más inquietante era que, a medida que la historia se desarrollaba, muchos comenzaban a preguntarse si este golpe sería el comienzo de algo mucho más grande, algo que podría cambiar no solo su legado, sino también la política estadounidense para siempre. La situación estaba lejos de resolverse, y mientras Trump trataba de encontrar una forma de restablecer su control, el mundo observaba, esperando el siguiente movimiento. Lo que estaba en juego ahora era más que una cuestión de política. Era la preservación de su propio mito, una batalla por la narrativa que definiría su lugar en la historia. En la mente de muchos, un nombre continuaba siendo el centro de todas las conversaciones: Donald Trump. Pero algo había cambiado. Durante años, Trump había sido el hombre que dominaba los titulares, que se mantenía firme en la cúspide de la atención pública, esquivando los ataques como un experto estratega. Sin embargo, en este preciso momento, algo estaba por suceder que podría derribar incluso su resistencia más férrea. La noticia, que se había filtrado como un rumor en las redes sociales, había comenzado a tomar fuerza. Cada vez más personas hablaban de ello, y a medida que las horas avanzaban, el eco de lo que estaba por revelarse se intensificaba. En los pasillos de la política, en los estudios de noticias, e incluso en las oficinas más importantes de Wall Street, la gente empezaba a especular sobre lo que estaba por suceder. Los ojos de todos se volvían hacia el hombre que había logrado mantenerse a flote durante tantas tormentas. ¿Sería capaz de resistir este nuevo asalto a su imagen? Todo había comenzado con una figura que pocos esperaban que tuviera el poder de mover el tablero de ajedrez político de esa manera: Michelle Obama. La ex primera dama había mantenido una postura firme y serena durante toda su vida pública, conocida no solo por su inteligencia y templanza, sino por su capacidad para abordar temas delicados con una claridad que desconcertaba. A lo largo de los años, Michelle se había mantenido en su propia esfera, alejada de los escándalos que tan a menudo rodeaban a Trump.
Pero ahora, de alguna manera, ella se encontraba en el centro de un escándalo que nadie había anticipado. Comentario del narrador. Es curioso cómo, en el mundo de la política, los roles se invierten cuando menos lo esperas. Michelle, a lo largo de su tiempo como primera dama, nunca había sido una persona que buscara el conflicto directo con Trump. Pero esta vez, algo parecía haber cambiado, que la impulsó a dar un paso al frente. ¿Por qué exponer públicamente una parte tan delicada de la vida de Trump? Las respuestas no llegaron de inmediato, pero sus palabras ya comenzaban a arder como una chispa en un campo seco. La revelación de Michelle Obama no solo ponía en juego la imagen pública de Trump, sino que desenterraba una serie de secretos sobre su vida personal que muchos creían cuidadosamente escondidos. Trump había construido durante años una fachada casi impenetrable, una imagen de hombre de familia fuerte y sólido, pero de repente, esa fachada estaba empezando a mostrar grietas. Michelle, con su sinceridad característicamente contundente, había puesto al descubierto algo que podría reconfigurar toda la narrativa que Trump había logrado construir alrededor de su vida privada. Comentario del narrador. No se trataba solo de palabras, se trataba de algo mucho más profundo. La política, para muchos, no es solo una cuestión de leyes y reformas, es una cuestión de imagen, de cómo se construye un personaje y cómo se manipula la percepción pública. En ese sentido, Michelle había dado un golpe directo a la base de la estrategia de Trump. ¿Cómo respondería él a semejante desafío? La respuesta, todos lo sabían, sería explosiva, pero lo que nadie sabía era si Trump sería capaz de recuperar el control de la narrativa, como lo había hecho tantas veces antes, o si esta vez los vientos del destino serían demasiado fuertes para que él los enfrentara. Mientras los medios comenzaban a cubrir la noticia desde todos los ángulos posibles, el interés público aumentaba de manera exponencial. Los periodistas, siempre en busca de la siguiente gran historia, se sumergían en los detalles de la revelación. Los analistas políticos se apresuraban a interpretar lo sucedido, buscando entender cómo este nuevo episodio afectaría no solo a la carrera de Trump, sino a su legado como figura pública. Y mientras tanto, las preguntas seguían surgiendo. ¿Quién más sabía lo que Michelle había revelado? ¿Qué otros secretos, aún no descubiertos, podrían salir a la luz? Comentario del narrador. Lo que estaba sucediendo no era simplemente un escándalo de la vida personal de Trump, era una cuestión de poder. En un mundo donde cada palabra y cada acción se mide con lupa, perder el control de la narrativa puede ser devastador. Trump siempre había sido un maestro en controlar la historia a su favor, pero en este caso, su capacidad para manejar lo incontrolable estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. Lo que siguió fue una serie de reacciones que fueron tan impredecibles como el propio Trump. Nadie sabía si él tomaría la ofensiva y atacaría a Michelle Obama de la manera en que lo había hecho tantas veces con otros de sus detractores, o si optaría por un enfoque más calculado, tratando de minimizar los daños y mantener la calma. Los minutos pasaban y cada vez más personas se sentían atraídas por el drama que se estaba desmoronando ante sus ojos. Comentario del narrador. Es fascinante cómo la política puede ser tan impredecible. Uno pensaría que una persona que ha sobrevivido tantas batallas estaría preparada para cualquier cosa, pero aquí está la verdad. Todos tenemos algo que nos hace vulnerables. Y para Trump, este ataque a su vida personal, a su matrimonio, podría ser el golpe que nunca vio venir. Mientras los días pasaban, el mundo entero esperaba con ansiedad la siguiente jugada de Trump. La situación había escalado más rápido de lo que nadie habría imaginado, y ahora el futuro de su imagen pública estaba en juego. Los titulares seguían fluyendo, las redes sociales estallaban con opiniones y teorías, y todo el país observaba en silencio, preguntándose cómo acabaría todo esto. Este no era un simple conflicto de opiniones o una guerra política convencional, era algo mucho más profundo. Esta vez, la batalla estaba centrada en la esencia misma de quién era Donald Trump y cómo el mundo lo veía. Y en el centro de esa tormenta, Michelle Obama, con su sencilla pero poderosa verdad, había puesto la chispa que podría incendiar todo. Trump, conocido por su dureza y su capacidad para responder con fuerza ante cualquier desafío, estaba siendo arrinconado por una revelación que ni él ni su equipo de asesores habían anticipado.
La sorpresa había dado paso a una frenética carrera para manejar las consecuencias. Pero en este juego de poder y percepción, las jugadas más rápidas a veces son las más peligrosas. A lo largo de los días posteriores a las revelaciones de Michelle Obama, los ojos del mundo seguían fijos en la figura de Trump. Cada nuevo tuit, cada aparición pública se analizaba con una lupa. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría? Lo que se sabía con certeza era que el hombre que había sido el maestro del escándalo estaba, por primera vez, en una situación en la que la marea no parecía estar a su favor. Los expertos en relaciones públicas, aquellos que durante años habían construido su imagen de hombre fuerte, ahora luchaban por encontrar las palabras adecuadas para suavizar el daño. Comentario del narrador. Lo que estaba sucediendo era casi cinematográfico. Trump, quien siempre había tenido la capacidad de transformar la narrativa a su favor, parecía ahora estar perdiendo el control. Y esto, amigos míos, no se trataba solo de un golpe hacia su imagen pública. No era solo un asunto de opiniones divididas o discusiones sobre su vida privada. Se trataba de algo mucho más profundo, el mismo cimiento sobre el que había construido su imperio político y mediático. El silencio en las redes sociales fue el preludio de una tormenta aún mayor. Aunque la retórica de Trump siempre había sido feroz, esta vez no podía simplemente atacar como solía hacer. Las consecuencias de una respuesta inapropiada podrían resultar catastróficas, sobre todo cuando su propia familia se encontraba en el epicentro de la controversia. A medida que más detalles de su matrimonio salían a la luz, la pregunta de muchos era inevitable. ¿Cómo defendería ahora a su imagen? ¿Sería capaz de hacerle frente a una revelación tan personal? Comentario del narrador. Es sorprendente cómo los más grandes líderes del mundo, aquellos que parecen invencibles, se encuentran atrapados por lo que a menudo se describe como su talón de Aquiles. En el caso de Trump, su matrimonio y su vida personal siempre habían sido una parte crucial de su imagen. Había construido un relato en torno a su familia, esa fachada de unidad y éxito que parecía indestructible. Ahora, Michelle Obama había dado un giro inesperado a esa narrativa. Mientras los días avanzaban, las especulaciones crecían. Algunos decían que Trump respondería con una furia desmedida, usando sus armas tradicionales de descalificación y ataque. Otros, más cautos, sugerían que trataría de evitar un enfrentamiento directo y tomaría un enfoque más diplomático, reconociendo la vulnerabilidad expuesta por Michelle sin perder su temperamento. El debate sobre cómo actuar ante este desafío personal se volvía cada vez más complejo. Comentario del narrador. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Cuando estás en la cúspide del poder y tu vida personal es tan expuesta, cada palabra, cada acción se convierte en una carta jugada. Trump ha hecho de la controversia su campo de juego durante años, pero ahora el terreno de juego era diferente. Esta vez, estaba tratando con alguien que no solo le había dado un golpe en lo más profundo de su ser, sino que además lo había hecho de una forma tan calculada que el mundo entero lo estaba observando. El hecho de que Michelle Obama, con su calma y elegancia, hubiera puesto en tela de juicio el aspecto más íntimo de la vida de Trump, no era simplemente un ataque a su figura pública, sino que tocaba una cuerda aún más delicada, su humanidad. Y ahí estaba el gran dilema para Trump. En un mundo en el que el poder personal se construye a base de desmentir, manipular y destruir a los opositores, ¿cómo defender algo tan privado, tan vulnerable como lo era su matrimonio? Lo que nadie esperaba fue el silencio que siguió. Trump, conocido por su rapidez para responder y su mano dura, se encontraba por primera vez ante una encrucijada. Las redes sociales, por su parte, no esperaban a nadie. Los memes, las críticas, las especulaciones seguían circulando. Trump, sin embargo, se veía atrapado en un dilema aún mayor. ¿Podría mantener su fachada de líder imparable mientras su vida personal se desmoronaba ante los ojos del mundo? Comentario del narrador. El tiempo, mis amigos, puede ser un aliado o un enemigo. En este caso, el tiempo parecía estar jugando en contra de Trump. Mientras más tardaba en dar una respuesta, más se acumulaba la presión. No solo de sus seguidores, sino de la sociedad en su conjunto. La reacción de Trump, cuando finalmente llegara, se esperaba como una explosión. ¿Pero sería suficiente? ¿Podría realmente reparar los daños causados por las palabras de Michelle? Los analistas se sumergían en debates sobre la política, la imagen pública, las relaciones familiares y el poder.
Se discutía si este nuevo desafío significaba un punto de quiebre para el expresidente, un desgaste de su autoridad como figura dominante. De repente, el hombre de los grandes tratos y la política radical se encontraba al borde de una caída inesperada, y su futuro político parecía más incierto que nunca. Comentario del narrador. La verdad es que en política todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Una sola revelación, una sola palabra, puede cambiar el curso de una campaña, de una presidencia e incluso de una vida entera. Trump había jugado ese juego durante años, pero ahora se encontraba frente a un desafío mucho más difícil, algo que no podía controlar, su propio reflejo. Y mientras todos esperaban, expectantes, la jugada final de Trump, solo había una certeza. Esta batalla, sin importar cómo termine, ya había dejado una marca imborrable en la historia de la política estadounidense. Durante años, Donald Trump había sido la figura central de la política estadounidense, un personaje al que muchos admiraban y otros simplemente no podían evitar criticar. Pero en ese momento, el hombre que había sido considerado casi invencible parecía estar al borde de algo mucho mayor que una simple batalla política. El silencio era abrumador. La sala de prensa, normalmente llena de periodistas ansiosos por obtener una declaración de la fuente de poder más grande del país, estaba ahora suspendida en una atmósfera densa. Trump, quien nunca había tenido miedo de enfrentar a los medios, parecía atrapado. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué era lo que, por primera vez, lo hacía vacilar? Comentario del narrador. A lo largo de los años, hemos visto cómo el magnate convertía cada pequeño contratiempo en un espectáculo. Su habilidad para convertir cualquier controversia en una oportunidad de atención era legendaria. Pero aquí, por primera vez, su propia vulnerabilidad parecía estar al descubierto. No era una batalla contra los medios, ni un simple escándalo político. Esta vez era algo mucho más personal. Una figura inesperada había encendido la chispa, Michelle Obama. No era solo la ex primera dama, era una mujer cuya elegancia y palabras siempre habían logrado atravesar los muros de la política y llegar directamente al corazón de la gente. La misma mujer que había hablado enérgicamente sobre la unidad, sobre la lucha por los derechos de todos, ahora revelaba algo sobre la vida de Trump que nadie había anticipado. Sus palabras, elegantes pero punzantes, empezaban a resonar en los rincones más profundos de la opinión pública. La revelación de Michelle no solo golpeó a Trump en el corazón de su vida personal, sino que también sembró dudas sobre la verdadera naturaleza de su imagen pública. Su matrimonio, que siempre había sido presentado como un pilar de su figura, comenzó a desmoronarse ante los ojos del mundo. Las grietas, antes invisibles, se hicieron evidentes. Los seguidores de Trump, acostumbrados a defenderlo sin reservas, ahora comenzaban a mirar con más cautela. ¿Qué había sucedido realmente dentro de esas paredes doradas de la Casa Blanca? Comentario del narrador. Nunca antes habíamos visto a Trump tan silencioso. Este era el hombre que había desafiado a medios, partidos y figuras de autoridad sin pensarlo dos veces. Pero ahora, las palabras de Michelle Obama habían encendido algo que no podía ser ignorado. Había algo mucho más profundo en juego aquí. Su familia, su legado y su relación con los mismos valores que él había tratado de vender durante tanto tiempo. En medio de este caos, un aire de incertidumbre envolvía todo. Trump, el hombre imparable, se veía de pronto frente a una encrucijada. Durante años, su habilidad para salir adelante de cualquier escándalo parecía casi mística. Sin embargo, esta vez, el mundo no estaba tan dispuesto a dejarlo escapar tan fácilmente. Las críticas aumentaban, los medios lo llamaban y los seguidores comenzaban a preguntarse si realmente todo lo que había representado durante su tiempo en la Casa Blanca era auténtico. Las redes sociales, ese campo de batalla en el que Trump siempre había sobresalido, ahora se llenaban de debates, memes y comentarios sobre su vida personal, lo que había sido una estrategia perfecta para él. En el pasado, ahora parecía ser su peor enemigo. Los rumores crecían, las teorías se multiplicaban, y la figura pública de Trump se veía enfrentada a una versión mucho más humana de lo que él habría querido mostrar. El hombre que había hecho de la controversia su pan de cada día, ahora se encontraba navegando por aguas turbulentas de críticas que golpeaban más cerca de su núcleo. Comentario del narrador. El verdadero giro aquí es cómo las reglas del juego habían cambiado. Trump había jugado el mismo truco de atacar primero, responder con fuerza
una y otra vez, pero en esta ocasión, Michelle Obama había dado un golpe certero al corazón de su propia narrativa. En este nuevo capítulo, su matrimonio no era solo un tema de especulación. Estaba en juego la imagen misma del hombre que había llegado al poder a base de un discurso agresivo, polarizador y lleno de promesas de grandeza. Y mientras el reloj avanzaba, la incertidumbre crecía. Los analistas comenzaban a predecir que este podría ser el comienzo del fin de la era Trump. Los rumores de su posible caída comenzaban a convertirse en algo más que especulaciones. ¿Sería este el escándalo definitivo que podría derrumbar todo lo que había construido? Cada nueva noticia solo aumentaba la intriga. Las preguntas sobre su futuro político, sobre la estabilidad de su familia y sobre su capacidad para seguir siendo una figura dominante en el ámbito público eran inevitables. Comentario del narrador. ¿Y qué pasará después? ¿Trump tomará una postura defensiva, como siempre lo ha hecho, o mostrará una vulnerabilidad que jamás se había visto antes en él? La incógnita estaba abierta y, mientras tanto, los ojos de todo el país permanecían fijos en él. Este no era solo otro capítulo en la vida de un político. Este era el momento en que las reglas del juego, tal como las conocíamos, parecían haber cambiado para siempre. Lo que parecía ser el día más difícil de la carrera de Trump, pronto se convirtió en un test de su verdadera fortaleza. En el fragor de la batalla mediática, solo quedaba una pregunta. ¿Podría Trump volver a reescribir su historia o esta vez la realidad sería más difícil de manipular? La revelación de Michelle Obama había destapado una herida que no solo lo afectaba a él, sino que se expandía por toda su base de apoyo. Los que antes lo aclamaban, ahora se preguntaban en silencio si todo lo que veían era genuino. Los aliados, que tan fervorosamente lo defendían, comenzaban a mirar a su alrededor, sintiendo una presión inusitada por mantenerse en pie mientras todo alrededor temblaba. Comentario del narrador. Trump siempre había sido un maestro del control, pero esta vez parecía estar perdiéndolo. Por primera vez, el magnate parecía atrapado en su propia narrativa. No podía escapar del peso de su propio reflejo. Mientras tanto, los detractores de siempre no se tomaban un respiro. Al contrario, la presión sobre él aumentaba. El panorama político estadounidense era un campo de batalla donde los ecos de la revelación de Michelle resonaban como una onda expansiva. Pero la repercusión no se limitaba solo a los medios de comunicación tradicionales, sino que las redes sociales se inundaron con debates acalorados. Los hashtags, las tendencias y los comentarios de los seguidores de Trump se volvían cada vez más intensos. Algunos defendían a su líder, argumentando que todo formaba parte de una campaña de desprestigio orquestada por la izquierda y los medios enemigos. Pero lo cierto era que el daño ya estaba hecho. La figura que Trump había construido a lo largo de los años, la que había logrado levantar con mano de hierro, se veía ahora erosionada por una verdad expuesta de manera impecable. Comentario del narrador. Es interesante observar cómo, a pesar de ser conocido por su dureza, su liderazgo tan agresivo y su postura enérgica, Trump parecía no tener respuesta para algo tan personal como lo que Michelle había desvelado. Esto era diferente a cualquier otro escándalo al que estaba acostumbrado. Este no era un ataque político, era algo más, algo que golpeaba justo en el corazón de lo que muchos creían que era su fortaleza. El expresidente estaba ante un dilema. ¿Cómo reaccionaría ante una amenaza tan inesperada, tan cercana a lo personal? Su habilidad para sortear escándalos políticos era conocida, pero lo que Michelle había hecho era exponer algo que muchos temían, algo más que rumores. Había revelado un aspecto de su vida que estaba mucho más allá de lo que los votantes de Trump querían ver. A medida que las críticas aumentaban, la pregunta inevitable era si sus seguidores serían capaces de aceptar una versión más humana, más imperfecta de su líder. El escenario político se volvía cada vez más impredecible. En los pasillos del poder, los que habían apoyado a Trump con firmeza comenzaban a dudar. Algunos se mantenían en silencio, mientras otros comenzaban a sugerir que era hora de mirar hacia el futuro, de considerar si Trump seguiría siendo una opción viable en el centro de la política estadounidense. En privado, muchos de sus antiguos aliados se planteaban la difícil pregunta: ¿cómo afectaría este escándalo a sus posibilidades de futuro? Porque si algo había quedado claro, era que el país estaba cambiando. Los estadounidenses comenzaban a mirar más allá de las promesas grandilocuentes. Querían ver algo más real,
más genuino. Comentario del narrador. Es fascinante pensar en cómo los héroes y villanos políticos pueden caer de sus propios altares. Durante años, Trump se había presentado como un hombre de acero, capaz de superar cualquier obstáculo. Pero, ¿acaso este nuevo giro en su historia, tan cercano a su vida personal, era la grieta que podría hacerlo caer? Mientras tanto, la sociedad estadounidense observaba atentamente, preguntándose si este era el momento en que todo lo que él había representado se desplomaría. En su propia esfera, los rumores y especulaciones se multiplicaban. ¿Acaso Trump podría encontrar la forma de desmentir, minimizar o incluso revertir el daño hecho? ¿O simplemente esta era la consecuencia de la vida pública, un juego que algún día, tarde o temprano, tomaría su peaje? Mientras la luz del escrutinio se mantenía fija sobre él, el tiempo comenzaba a jugar en su contra. El escenario estaba servido para que sus detractores siguieran afilando sus argumentos, mientras Trump se encontraba en una carrera contrarreloj. Ya no se trataba solo de ganar, de vender su visión, de alimentar a sus seguidores con promesas de grandeza. Ahora, su imagen, la imagen que había cultivado durante tanto tiempo, estaba en juego. Comentario del narrador. Este no era un escándalo común. Este era algo más profundo, más personal. Los movimientos de Trump, normalmente calculados, ahora parecían vacilantes. Y la audiencia, tan acostumbrada a su presencia en la arena política, empezaba a preguntarse si este sería su final, el fin de una era, o si, como siempre había hecho, lograría salir de esta situación aún más fuerte. Pero lo cierto era que, por primera vez en mucho tiempo, las piezas estaban fuera de su control. Y por mucho que intentara recuperar su lugar, parecía que la imagen de invulnerabilidad que tan cuidadosamente había construido comenzaba a desmoronarse frente a la mirada atenta de todo un país. Las noticias se habían esparcido como un reguero de pólvora, y lo que muchos pensaban que era solo otro escarceo en la política ya estaba tomando una forma diferente. Los medios de comunicación no podían dejar de hablar de ello. Los analistas políticos se desbordaban de opiniones, y el país entero esperaba con los ojos bien abiertos. En el epicentro de todo esto, Donald Trump, el hombre que había dominado la escena política durante años, parecía estar perdiendo el control. Se encontraba frente a uno de los mayores desafíos de su carrera, uno que no tenía nada que ver con sus políticas ni sus rivales directos, sino con algo mucho más personal, algo que lo tocaba en lo más profundo de su ser. Y para sorpresa de muchos, el poder que lo había sostenido durante tanto tiempo parecía flaquear. Comentario del narrador. Es increíble, ¿no? Logrados pensarán muchos. Trump siempre había sido conocido por su capacidad de mantenerse firme frente a cualquier adversidad, por su habilidad para manejar escándalos y convertir las críticas en trampolines hacia la cima. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. Algo había cambiado en la dinámica, y lo que parecía ser solo un nuevo reto, pronto se convirtió en una tormenta perfecta. No había escapatoria. Una declaración de Michelle Obama, aparentemente inocente pero cargada de un peso inusitado, había destapado una serie de hechos que sacudieron los cimientos de la percepción pública. Al principio, muchos pensaron que se trataba de una broma, algo que la ex primera dama diría en una charla o un evento. Pero lo que Michelle expuso fue algo que nadie esperaba, una verdad que se desplegó con una claridad impactante. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron con comentarios y reacciones. Los medios de comunicación no tardaron en tomarla como una bomba de alto impacto. Y Trump, el hombre que había construido su imagen sobre la base de una figura fuerte, infalible, empezó a tambalear. Aquel que siempre había salido airoso de cualquier controversia, ahora se encontraba ante una revelación que tocaba su vida personal, una que no podía ser fácilmente desmentida ni manipulada. Los rumores sobre su matrimonio, sobre las mentiras y las falsedades que habían acompañado su ascenso al poder, ya no podían ser ignorados. Comentario del narrador. ¿Cómo es posible? Srenía, preguntarán algunos. Trump había manejado todo tipo de ataques, pero este parecía ser diferente. Esta vez no se trataba de sus políticas o sus decisiones económicas, sino de algo más visceral, más humano. Algo que lo ponía frente a su propia imagen y lo despojaba de su fachada de invulnerabilidad. A medida que pasaban las horas, la respuesta del expresidente se volvía más errática. En su discurso, sus reacciones se hacían más impetuosas, más desesperadas. La situación lo había desbordado.
Las cartas que había jugado durante su carrera política, aquellas que lo habían hecho exitoso, ya no servían. Trump, por primera vez, parecía no tener el control. Y como era de esperar, el golpe fue más fuerte porque provenía de un lugar que jamás habría imaginado. Una figura pública cuya reputación siempre había sido intachable, una mujer cuyo juicio siempre había sido respetado. Michelle Obama, con sus palabras, había dado vuelta al tablero. Los comentarios en las redes sociales se multiplicaban. Algunos la aclamaban, mientras otros defendían a Trump, alegando que se trataba de una campaña de difamación, otro de esos ataques infundados que él ya había superado tantas veces antes. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había germinado en la mente de los estadounidenses. Y la pregunta era ahora, ¿cómo podría Trump volver a construir la imagen que había estado tan cuidadosamente erigiendo durante años? Comentario del narrador. Es fascinante, ¿verdad? Swing, porque no se trata solo de un escándalo más. Esto es diferente. La gente comienza a cuestionar si la imagen que Trump había proyectado era realmente quien era. Un hombre que había sido el epítome de la audacia, el estilo arrogante de una política sin filtros, ahora se veía arrinconado por una verdad que no podía manipular. Y es que, por primera vez, parecía que el propio Trump había sido superado por los hechos. Lo que antes parecía ser solo una pieza más en su ajedrez político, ahora era una cuestión mucho más profunda. La revelación no solo ponía en jaque su figura, sino que también desnudaba las vulnerabilidades de un hombre que se había considerado invulnerable. En las siguientes semanas, la respuesta de Trump sería la clave para saber si realmente podía sobreponerse a este escándalo, o si, por fin, su imagen sufriría una irreparable fractura. Comentario del narrador. Y ahora, la pregunta sigue en el aire. ¿Podrá Trump resistir este golpe o esta será la grieta que acabará con su imperio político? Algunos afirmaban que Trump era un maestro del escape, que siempre había sabido dar vuelta a la situación a su favor. Pero otros comenzaban a ver grietas, donde antes solo había solidez. Las horas pasaban, y el expresidente parecía estar desbordado. El hombre que había controlado la narrativa durante años ahora se encontraba atrapado en una telaraña de especulaciones que él no podía deshacer tan fácilmente. Los rumores sobre su matrimonio, alimentados por las palabras de Michelle Obama, se extendían con una rapidez impresionante. Se hablaba de secretos que hasta ahora solo unos pocos conocían. Los medios, que antes seguían sus movimientos con una cautela casi reverente, empezaron a sacar a la luz relatos de aquellos que lo conocían de cerca. Cada uno de esos relatos parecía encajar en un rompecabezas que apuntaba a una verdad incómoda, la de un hombre que había pasado toda su vida luchando por construir una fachada de invulnerabilidad mientras ocultaba, con más éxito que otros, la fragilidad de su vida personal. Comentario del narrador. Es difícil de creer, ¿verdad? Porque durante años, Trump fue una figura que parecía, de alguna manera, indestructible. Pero ahora, ante los ojos del público, parece que las piezas de su vida privada no encajan tan perfectamente como pensábamos. Y eso cambia todo. Mientras tanto, el presidente parecía estar completamente desbordado por la situación. En su respuesta a la declaración de Michelle Obama, se percibía un tono más agudo, más visceral que en sus anteriores enfrentamientos con la prensa. Sus palabras se volvieron erráticas, sin el usual control de su imagen. Los seguidores de Trump, que siempre habían defendido sus acciones y su forma de ser, empezaron a notar un cambio en su actitud. El liderazgo que proyectaba parecía desmoronarse bajo el peso de la crítica. La pregunta en la mente de todos era clara. ¿Realmente Trump estaba perdiendo el control de su narrativa? ¿Era este el comienzo de su caída? A medida que los días pasaban, se fueron sumando más voces al escándalo. Algunos políticos, que habían sido aliados cercanos, comenzaron a dar la espalda al expresidente. La presión era palpable. En las redes sociales, los memes, las bromas y los comentarios sarcásticos se multiplicaban. Pero detrás de la risa había una pregunta mucho más seria. ¿Cómo respondería Trump ante todo esto? Sabía que no podía simplemente ignorar el escándalo, pero al mismo tiempo, ¿cómo podría defenderse sin arrojar más leña al fuego? Comentario del narrador. Es como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida. Las críticas se acumulan, los testimonios se multiplican y el hombre que siempre estuvo en control parece ahora perder su norte. ¿Cómo reaccionará? ¿Se vendrá abajo o buscará una manera de reconstruir su imagen como siempre lo ha hecho?
Para empeorar las cosas, los seguidores más leales a Trump no parecían tan convencidos. Ya no se trataba solo de un ataque político, ahora había algo mucho más personal en juego. Los ataques ya no se limitaban a su manera de hacer política, sino que tocaban aspectos mucho más profundos de su vida privada. ¿Cómo seguir defendiendo a alguien cuando las pruebas de sus fallos personales se presentan tan claramente? La lealtad de sus bases se comenzaba a resquebrajar. Comentario del narrador. Es una paradoja. Por un lado, Trump siempre ha jugado con la controversia y la polémica, pero ahora está siendo acorralado por algo que no puede manejar tan fácilmente. Los ataques a su matrimonio no son como los enfrentamientos políticos. Esto tiene un tinte más humano, más real, y eso cambia las reglas del juego. Mientras tanto, la presión de los medios de comunicación no daba tregua. Cada entrevista, cada declaración pública que Trump hacía, se volvía una oportunidad para que los periodistas lo pusieran contra las cuerdas. ¿Por qué nunca habló de su matrimonio de manera abierta? ¿Por qué intentó mantener en secreto detalles que ahora salían a la luz? Los interrogatorios se volvieron cada vez más incisivos y por primera vez Trump no parecía tener respuestas claras. En sus ojos se reflejaba la incertidumbre de alguien que nunca se había visto en una situación como esa. Comentario del narrador. ¿Qué le queda al hombre que siempre supo cómo manejar una crisis? Esta vez parece que Trump se enfrenta a algo que está fuera de su control. Su matrimonio no es solo un tema personal, ahora es un símbolo de la fragilidad de su imagen, de la debilidad que nunca quiso que el público viera. Con el paso de los días, el presidente se fue encerrando más en su propia defensa. En sus discursos, cada vez era más común escucharle atacar a aquellos que lo criticaban, con una ferocidad que parecía tener un toque de desesperación. A medida que la situación escalaba, parecía que su respuesta no hacía más que empeorar las cosas. Los medios de comunicación se alimentaban de cada palabra, cada tropiezo, como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente revelaban la verdad que tantos esperaban ver. Comentario del narrador. Lo fascinante de todo esto es que mientras Trump más se defiende, más parece sumergirse en una espiral que lo arrastra cada vez más profundo. Esta no es la típica pelea política. Esto es algo mucho más personal y eso lo hace aún más intrigante. El país entero se mantenía expectante, como si estuviera observando el colapso de una figura que había sido casi invulnerable. Y mientras Trump intentaba recuperar el control de su narrativa, la figura de Michelle Obama seguía resonando con fuerza. Aquellas palabras, aparentemente simples, habían desencadenado una reacción en cadena que nadie había anticipado. A lo lejos, se podía sentir que este escándalo no era el fin de Trump, pero sí el comienzo de algo que cambiaría para siempre la percepción del público sobre él. Comentario del narrador. ¿Será este el punto de inflexión? ¿El principio del fin de una era? Lo único seguro es que este episodio dejará una marca imborrable en la política estadounidense. Y si algo hemos aprendido de Trump, es que no hay que darlo por vencido tan fácilmente. Pero ahora, con todo esto en juego, ¿qué pasará después? Solo el tiempo lo dirá. Trump, el hombre que siempre había manejado la atención mediática como un titán, ahora se encontraba atrapado entre las garras de un tema más personal que político, su vida privada. Los periodistas, acostumbrados a pelear con él sobre políticas y estrategias, ahora olían sangre. Y esta vez, no podían parar. El público, que por años había seguido con admiración o desdén sus movimientos, parecía más dividido que nunca. ¿Qué había realmente detrás de la fachada de poder y arrogancia? ¿Era este el verdadero rostro del hombre que había presidido los Estados Unidos? Comentario del narrador. La diferencia ahora es palpable. Esta no es solo una batalla política. Esta es una batalla por la percepción, por la imagen. Y por primera vez, Trump no parece tener todas las respuestas. Los seguidores más leales de Trump empezaron a entrar en un dilema. Durante años, le habían defendido sin reservas, viéndolo como una figura inquebrantable, como alguien que nunca sucumbiría a las críticas ni cedería ante la adversidad. Pero las revelaciones sobre su matrimonio comenzaban a tocar una fibra más sensible. Las críticas sobre su relación con Melania, su forma de llevar su vida familiar, ya no eran simples rumores, sino verdades que comenzaban a aflorar en público y no podían ser ignoradas. La imagen de un presidente que había alcanzado el poder gracias a su dominio de la política y los medios de comunicación, ahora se veía desmoronada por algo mucho más íntimo.
no era solo su figura de líder lo que estaba en juego, sino su humanidad misma. Aquello que había intentado mantener oculto, las piezas rotas de su vida personal, ahora se exponían ante el mundo. Y la pregunta más incómoda para muchos era, ¿cómo había logrado ocultarlo tanto tiempo? Comentario del narrador. Parece que el muro de la invulnerabilidad de Trump finalmente se está resquebrajando, y lo que estamos viendo no es solo un hombre bajo ataque, sino a un hombre enfrentando algo que ni siquiera él sabe cómo manejar. La vulnerabilidad humana, que siempre intentó controlar, está ahora al descubierto. En el mismo momento en que la crítica pública se intensificaba, los aliados de Trump comenzaban a mirar con una nueva perspectiva. Los defensores más férreos, aquellos que siempre lo habían visto como un campeón de la lucha contra el establishment, se veían ahora atrapados en una maraña de contradicciones. ¿Cómo podrían seguir defendiendo a alguien cuyo matrimonio, al parecer, había sido un campo de batalla público durante tanto tiempo? ¿Era posible seguir creyendo en un hombre que había manejado su vida personal con la misma falta de transparencia que su política? La duda comenzó a filtrarse lentamente, y aunque algunos se mantenían fieles, muchos otros se encontraron atrapados en una batalla de lealtades internas. Mientras tanto, las redes sociales no perdían el ritmo. Los memes, las publicaciones sarcásticas, las opiniones de figuras públicas y anónimos se multiplicaban. Cada vez que Trump daba una respuesta, ya sea en una entrevista o en una declaración pública, los titulares explotaban. Su desesperación se notaba en cada palabra. El hombre que nunca había tenido problemas en afrontar a la prensa con desdén, ahora parecía responder con una mezcla de rabia y nerviosismo, como si estuviera por primera vez verdaderamente asediado. Comentario del narrador. Es fascinante ver cómo el hombre que se pensó invencible ahora está siendo consumido por algo que no puede controlar, su propia imagen. Trump siempre supo cómo atacar a sus opositores, pero esta vez la crítica no viene desde fuera, sino desde su propio círculo, y eso lo cambia todo. Michelle Obama, con sus declaraciones calculadas, siguió siendo un referente en esta tormenta mediática. Al principio, parecía que las palabras de la ex primera dama solo añadirían una capa más de dramatismo al asunto, pero conforme pasaba el tiempo, se hizo evidente que su intervención no solo había marcado un punto de quiebre, sino que había planteado preguntas fundamentales. ¿Por qué Michelle hablaba ahora? ¿Por qué elegir ese momento para sacar a la luz algo tan personal? Sus palabras no fueron solo una crítica, fueron un desafío, una acusación velada que se extendió mucho más allá de los muros de la Casa Blanca. Comentario del narrador. Michelle no solo arrojó una piedra al agua, ella creó ondas que alcanzaron la orilla de lo que parecía un imperio político intocable. Es claro que el ataque no era solo hacia Trump, sino hacia el sistema que él representaba. Y con ello, la pregunta se hizo aún más grande. ¿Es este el principio del fin para Trump? Con el pasar de los días, la figura de Trump, rodeada de contradicciones y cuestionamientos, parecía alejarse de la imagen del hombre fuerte que había sido durante su mandato. Las críticas, que antes eran algo que él simplemente desechaba, ahora lo arrastraban hacia una narrativa que no podía controlar. Y en medio de todo, el matrimonio, la pieza más personal de su vida, se convirtió en el epicentro de todo. Trump, quien había logrado desmantelar a sus adversarios con su característico estilo, ahora no tenía cómo desmontar la tormenta que se desataba sobre su vida privada. De alguna manera, algo tan humano, tan cotidiano como las relaciones personales, se había convertido en el punto de vulnerabilidad de su imperio político. Comentario del narrador. Nunca había estado tan expuesto. No era solo la política, no era solo la presidencia, era su vida privada, el único aspecto que parecía inviolable, el único que nunca había mostrado a su público, el único que ahora estaba en el ojo de la tormenta. Con cada día que pasaba, el impacto de las revelaciones sobre su matrimonio parecía crecer. Las horas se deslizaban como arena entre los dedos de Trump, y cada intento de respuesta solo aumentaba la presión. La duda crecía, no solo entre sus opositores, sino también entre aquellos que habían confiado en él. La gran pregunta era ahora una: ¿cómo respondería a todo esto? ¿Podría revertir esta imagen que había estado construyendo durante años? En ese momento, parecía que el verdadero poder de la presidencia de Trump no estaba en sus políticas o en su influencia,
sino en cómo lograría mantenerse en pie ante el juicio público que se cernía sobre él. Comentario del narrador: la historia está tomando un giro inesperado. Lo que parecía una batalla más por el poder está ahora dando paso a algo más grande. Las cartas están sobre la mesa. ¿Quién saldrá victorioso en esta lucha? Solo el tiempo lo dirá.